Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto poder compartir por este medio y poder aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y la oportunidad que tenemos para no perder lo que estamos planeando y queremos hacer como iglesia en este año 2022 referente a los grupos en casa. La semana pasada, el lunes, tuvimos la primera reunión con respecto a los planes de este año y bueno, atendieron principalmente los que son los líderes de los grupos en casa y algunos que se van a estar añadiendo también para participar en este año y bueno, también nos han comentado algunas personas que quieren abrir su casa para, para tener los estudios ahí. Y bueno, primeramente Dios va marchando bien. Creemos que a pesar de esta ola de contagios que nos pegó ya directamente en nuestra casa, en Castillo del Rey, Cancún, creemos que nos va a servir para poder catapultarnos correctamente y poder accionar y trabajar de la mejor manera en este año que está iniciando. Nos hubiera gustado que la reunión sea en otras circunstancias, pero bueno, tenemos que cuidarnos y que guardarnos, ¿verdad? Eh, Continuando con lo que hablamos la semana pasada, hay algunas personas que tal vez están conectando y tal vez están viendo esto por primera vez. Les doy el resumen práctico de a dónde queremos ir este año 2022 con los grupos en casa. Y en general como iglesia también yo creo que va a ser un trabajo que queremos hacer, estamos buscando hacer y vamos a esforzarnos por ello. Eh, el propósito de este año 2022 es ser discípulos para hacer discípulos. Ser discípulo para hacer discípulos. Es importante ser para hacer, ¿cierto? Si yo quiero ganar a otros para Cristo, no queremos ganar simpatizantes, no queremos ganar amigos del Señor, no queremos ganar a gente, ¿verdad? Nada más para ofrecerles soluciones a sus problemas. El Señor no nos llamó a eso, no nos llamó a vender remedios, el Señor no nos llamó a proclamar si alguien se sentía mal que viniera, ¿verdad? El Señor nos llamó a hacer discípulos a las naciones. Y es un trabajo que tenemos que enfatizar en este año y tenemos que trabajar en este año. Y como grupos en casa y como iglesia, ese será nuestro trabajo de este año 2022. La manera de trabajarlo y de hacerlo ya lo vimos en la primera sesión. Esto tiene que ver más con el liderazgo de los grupos en casa. Ya les dimos un poco de orientación de cómo se va a trabajar. Entonces, gracias por acompañarnos. Y hoy este es un tema un poco más general. Este es un tema más amplio que quiero externarte y quiero compartirte. Si tú participaste este año anterior, 2021, en un grupo en casa o te conectaste a un grupo en casa, ¿verdad? Porque este año fue de conexiones. Si tú te conectaste a un grupo en casa, si tú antes de esto ya asistías a un grupo en casa, ayer veíamos una foto de hace 7 años que ya teníamos los grupos en casa, imagínense, entonces ya tiene años caminando los grupos en casa aquí en Castillo del Rey. Y si tú participaste, estos consejos te van a ayudar a mejorar tu experiencia en los grupos en casa. Si tú no te conectaste ni participaste en un grupo en casa este año, entonces esta es una buena oportunidad. Te voy a dar unos buenos consejos para que te involucres de la mejor manera y tú y tu familia sean bendecidos. Y bueno, ese es el tema que quiero compartir hoy. Son algunos consejos y algunos principios básicos y sencillos para participar y para obtener el mayor beneficio de las reuniones y de los grupos.
Así que te animo ahí a que saques tu libreta de apuntes, por favor. Saca tu Biblia también. Vamos a leer algunos pasajes y queremos compartirlos. Quiero compartirlos contigo. Entonces, tiene que quedar claro algo. El propósito principal de Castillo del Rey Cancún 2022 es ser discípulo para hacer discípulos. Eso tiene que quedar claro porque tiene que ver con el primer punto. Así que, punto número 1, consejos prácticos para los grupos. Un grupo funciona mejor cuando su propósito y diseño están claramente definidos. Un grupo funciona mejor cuando su propósito y diseño están claramente definidos. El propósito es ser discípulos. El grupo en casa no existe por moda, no existe para rellenar un espacio que no sabemos qué hacer o qué sigue. El grupo en casa no funciona como un escape de nuestra labor como iglesia. El grupo en casa es parte de la iglesia, es una parte fundamental de la iglesia y funciona mejor cuando entiende el propósito. El propósito del grupo en casa no es un propósito externo, sino que el propósito del grupo en casa es el propósito de la iglesia. Así que, ¿cuál es el propósito? Ya lo estamos comentando ahorita, ¿verdad? Ser discípulos para hacer discípulos. Usted, cada que vaya a un grupo en casa este año, cada que se conecte, que llegue, ¿verdad? Dependiendo cómo vayamos a funcionar este año, pero cada que usted participe del grupo en casa, usted siempre llegue delante del Señor y diga: Dios, hoy quiero ser más un discípulo como tú. Transfórmame, moldéame en este discipulado que quieres hacer para mi vida, que este estudio hable mi vida y me lleve a un mayor discipulado. Que yo sea disciplinado para crear ese discípulo en mí que necesito ser, porque es la manera en que voy a hacer discípulos a otros, en que voy a ganar a otros para Cristo y otros van a conocer también más del Señor. Entonces, primero debemos de entender el propósito. Debemos tener una guía clara de nuestro trabajo y nuestra función en el grupo en casa, ¿ok? El propósito que tenemos definido. Vamos a ser discípulos para hacer discípulos, ¿ok? Cuando tenemos el propósito definido, usted, aunque esté cansado en la semana, sabe que quiere ser un discípulo de Cristo. Entonces, aunque esté cansado, va a ser el espacio para ir al grupo. Porque tiene el propósito definido, aunque esté a lo mejor con un montón de actividades. Usted dice: yo no puedo hacerte compromisos tal día, el día martes, el día jueves. Yo no puedo hacerte compromisos porque ese es el día en el que yo me reúno con el grupo. Entonces, lo siento mucho. ¿Por qué? Porque tienes el propósito definido. Si pierdes de vista el propósito, si te desenfocas del propósito, vas a dejar de ir un día, después una semana, después un mes, hasta que dejas de asistir a los grupos, ¿verdad? Entonces, ten en claro el propósito. Y otra vez, lo repito, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el diseño? Ser discípulo para hacer discípulos. Gánate otros en los grupos en casa, gana a otros en las reuniones de grupos en casa. Número 2. El estudio bíblico, los grupos en casa, el estudio bíblico y las relaciones interpersonales deben ir de la mano en los grupos en casa. Otra vez, el estudio bíblico y las relaciones interpersonales deben ir de la mano en los grupos en casa. Los grupos pequeños, como cualquier ministerio de la iglesia, tienen que estar fundamentados y centrados en la palabra de Dios. Niños, matrimonios, mujeres, jóvenes, todo está fundamentado en la palabra de Dios. No son programas de autoayuda, no son programas de
ahí para pasar el rato, sino que están fundamentados en la palabra de Dios. Pero esto no significa que nuestros ojos nunca deban despegarse de las páginas de la Biblia. Dios nos ha llamado a ser parte de una iglesia donde la Biblia es central, no solo a estudiar la Escritura. La palabra la recibimos y la obedecemos en comunidad. Así que parte del trabajo de los grupos en casa, los líderes que me están escuchando, es impartir la palabra, hacerlo bien, correctamente, y crear comunidad entre nosotros, crear relación entre nosotros, porque así es como se afirma la palabra en el corazón de cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Tú llegas al grupo en casa, recibes la palabra, y a lo mejor el mensaje que estás recibiendo es algo que no has vivido todavía. Pero al lado de ti tienes un hermanito que tiene 15 años en el Evangelio y a lo mejor lo que él vivió, tú no lo has vivido. Entonces él empieza a contar su experiencia, empieza a contar cómo atravesó cierta situación y entonces la palabra comienza a hacerse evidente de, también puede pasar eso conmigo, ¿no? Entonces, la palabra y la comunidad van de la mano, las relaciones interpersonales con los demás van de la mano. Entonces, debemos considerar el pasar tiempo juntos. Puede que tu carácter te lleve a ser algo reservado, ermitaño, que te lleve a ser una persona callada, una persona que a lo mejor no le gusta involucrarse mucho. Una ocasión escuché a una persona que dijo, no aquí en la iglesia, gracias a Dios, pero una persona que dijo, yo no vine a hacer amigos a la iglesia, yo vine a buscar a Cristo. Y bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Para que la gente tenga deseo de encontrarse con el Señor, pero una parte fundamental de nuestro caminar con el Señor es las relaciones a nuestro alrededor. Si usted recuerda el discipulado, que es parte del propósito, la relación con Dios es importante, palabra y oración, ¿cierto? Es la parte vertical de la cruz, pero también la parte horizontal tiene que ver con las relaciones interpersonales, cómo me relaciono con creyentes y cómo me relaciono con los no creyentes, cuál es mi relación con ellos. Y de esa manera vengo a manifestar un discipulado correcto. Entonces, el grupo en casa tiene como propósito también el estudio de la Biblia y las relaciones, y estas deben de ir de la mano. Ahora, un peligro al respecto. Si el grupo consiste en estudio más que en relaciones, o viceversa, más en relaciones que en estudio, asegurémonos de planificar de antemano y dedicar tiempo para ambas cosas. Aquí estoy hablando a los líderes. Asegúrense de cuidar el tiempo que se dedica tanto al estudio de la Biblia como el tiempo que se le dedica a las relaciones interpersonales, al platicar, al cafecito, al contar. Si dentro de las amistades o relaciones que se están llevando en un grupo resulta ser que no beneficien, que no ayuden, que estamos haciendo comentarios que a lo mejor no se tienen que hacer en un grupo bíblico, en un estudio bíblico, tenemos que empezar a aprender a cortar estos lazos y empezar a trabajarlos de mejor manera. Cortar lazos no me refiero a ya no hablar con los hermanos, me refiero a cortar la manera en que se hacen las cosas e intercambiarlas de manera correcta. La Biblia habla de revestirnos, ¿verdad? De vestirnos del nuevo hombre. Entonces tienes que primero quitarte para ponerte. Y es a lo que me refiero en cuanto a las relaciones y tener cuidado con ello. Así que espero quede claro este punto. Amén. Este año vamos a enfocarnos en el estudio de la Biblia, enfoques en el estudio de la Biblia, pero también en las relaciones.
Y si usted es cohibido, es penoso, trabaje en las relaciones este año, ¿verdad? Y si es una persona que es muy extrovertida y que le encanta, ¿verdad? Como decimos aquí en México, el relajo, pues qué bueno. Pero también su trabajo va a ser trabajar en la escritura y en la palabra en este año. Muy bien, seguimos avanzando. Número 3. La aplicación es más importante de lo que crees. La aplicación de las cosas es más importante de lo que crees. Si tu grupo en el que asistes se reúne con el fin de estudiar la Biblia o un libro cristiano o un tema, ¿verdad? que vayamos a estar viendo, tus preguntas se enfocarán en la comprensión, corrección y reproducción precisa del contenido. Son cosas esenciales, pero no suficientes. A veces nos enfocamos mucho, estoy hablando en este estudio también a los líderes y en general, ¿ok? Pero los líderes que me están escuchando, a veces te enfocas tanto en que comprendan las personas lo que tratas de decir o que comprendan lo que tú comprendiste, ¿verdad? A veces cuando estoy preparando mensajes para predicar el domingo, estoy pensando en cómo hacerles entender lo que yo entendí. Y es bueno, es importante, o pensamos en la corrección, esto va a corregir, ¿verdad? A la persona y mira qué bueno que se va a hablar de este tema. Está bien que pensemos de cierta manera así porque estamos pensando en las personas y queremos que aprendan, pero no es suficiente. No es suficiente solamente pensar así. Si me enfoco solo en el entendimiento, voy a dejar de ser efectivo en términos de santificación a largo plazo. ¿Qué estoy diciendo? Que a lo mejor la gente va a conocer un montón de conceptos, un montón de ideas, si hablas de la obediencia de Dios, pero si no los aplica a su vida, se van a quedar ahí. Entonces, yo creo que debemos de trabajar los que estarán impartiendo en la aplicación, y los que están recibiendo deben de tener este enfoque de cómo aplico este principio que acabo de aprender a mi vida, cómo lo hago y de manera práctica, ¿verdad? No solamente con preguntas ahí de ¿y cómo vas a aplicar esto? ¿Verdad? Porque a veces nos quedamos en el aire nada más con ese tipo de preguntas. Debemos hacer preguntas más aterrizadas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del perdón, no tanto cómo puedo aplicar el perdón en mi vida, sino irnos más enfocados y decir, ¿a quién voy a perdonar esta semana? ¿A quién voy a perdonar este día? ¿A quién voy a perdonar ahora que entendí la importancia del perdón? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedir perdón? Entonces ya cambia la situación y crea en nosotros un espíritu dispuesto y preparado para hacer las cosas. Entonces la aplicación es mucho más importante, es mucho más importante. Debemos entender las cosas, debemos entender, ¿verdad? Y comprenderlas, pero también juntamente con ello debemos de aplicarlo y vivirlo. Entonces, los líderes hagan preguntas que estimulen al entendimiento como a la aplicación. ¿Ok? ¿Entendiste el concepto? ¿Cómo aplicas el concepto? Y haciendo preguntas directas, ¿verdad? Y prepáralas de antemano en oración y en comunión con el Señor. Así que espero que este consejo te ayude. Número 4, ya quedan 2 consejos más. Número 4, hay ocasiones en que es bueno dejar preguntas sin contestar. Hay ocasiones en que es bueno dejar preguntas sin contestar. A diferencia de la proclamación de la palabra los domingos, los grupos en casa proveen una instancia en donde los miembros pueden interactuar unos con otros por medio de comentarios, de experiencias y preguntas. Es de mucho beneficio. Si alguien no ha participado, esto les va a ayudar muchísimo, especialmente a los miembros que están procesando las verdades del cristianismo en una temprana etapa.
los que están lidiando con problemas, los que están pasando por situaciones o que están pasando por sufrimiento o quebranto en alguna situación de su vida. Obviamente les ayuda muchísimo estar en un grupo donde pueden preguntar y pueden solicitar y pueden a lo mejor tener un feedback, una respuesta más rápida y personal en el punto del conocimiento de la palabra. Y el líder, el pastor, debemos de tener entendido algo. No siempre la proclamación y no siempre porque hablamos y decimos y enseñamos vamos a tener la última palabra. No siempre es así. Debemos de tener la humildad suficiente como para reconocer que hay preguntas que no tienen respuesta. Y también hay preguntas que no tienen respuestas fáciles. Entonces, el reconocer con humildad que no tenemos las respuestas a todas las preguntas nos va a ayudar, ¿ok? Los que se congregan, los que asisten al grupo, tienen que entender algo. No hay respuesta a todas las preguntas o no hay respuestas fáciles a todas las preguntas que se hacen. Entonces, debemos de estar claros con ello, ¿ok? No hay respuesta para todo. Entonces, no vamos otra vez al grupo en casa para encontrar respuestas porque no es el propósito. Vamos al grupo en casa porque queremos ser discípulos para hacer discípulos, ¿ok? Un ejemplo lindo es cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan a tal lugar, hagan esto, hagan lo otro, y listo. Y se ve a los discípulos simplemente haciéndolo, ¿verdad? Cuando les pide que tomen el burrito, ¿verdad? Del pollino, dice, vayan por este animalito, lo toman y lo traen. Y dicen los discípulos, y si nos preguntan, dice, pues el Señor lo pidió. Entonces, a veces nos vamos a enfrentar a situaciones que no tienen una respuesta, simplemente tiene que haber obediencia, ¿verdad? Entonces, tener humildad los que son líderes o los que comparten. También el líder debe tener suficiente sensibilidad para identificar los momentos en donde es mejor, ¿verdad? Al menos por el momento, no dar una respuesta, aunque la tenga. Eso también habla de sabiduría y de madurez en el líder. Un líder no es un sabelotodo, ni uno que toma todas las inquietudes con la misma urgencia. Un líder de grupo deja que otros crezcan sin depender de él. Como líder, no dejes que te vean como la fuente de toda respuesta. Ten cuidado. No proyectes una imagen de que sabes todo. Más bien recuerda que el crecimiento lo da el Señor. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 7. Tu rol es estimular a los miembros del grupo a depender de Dios y confiar en Dios. Ok, aquí estoy hablando de los líderes ahorita en este punto. Y bueno, también los que se congregan, pues tengan cuidado de no poner la imagen de él sabe todo y podemos preguntarle todo. Y tampoco el líder debe buscar proyectar esto porque es un engaño y podemos hacernos mucho daño. Podemos hacernos mucho daño si actuamos así. Espero esté quedando claro el punto. Vamos bien hasta aquí, ¿ok? Vamos bien. Número 5. El grupo pequeño no es un fin en sí mismo. El grupo pequeño no es un fin en sí mismo. En los grupos podemos encontrar conexiones, comuniones más cercanas y personales con otros miembros de la iglesia, y en un contexto así es natural encariñarse con los miembros del grupo. Es natural hasta cierto punto acostumbrarnos a ellos y alcanzar cierto nivel de comodidad.
Esto ciertamente es positivo para nuestra fe y para nuestro crecimiento y desarrollo, pero también puede representar un peligro. ¿En qué aspecto? En que el problema es en que el cariño y la comunidad pueden hacernos sentir que el grupo pequeño es un fin en sí mismo. O sea, como que la gente empiece a considerar el grupo o la reunión como su iglesia, o como mi grupo, o como mi circulito, ¿verdad? Mi entorno. Y esto puede impedir el crecimiento y puede impedir el propósito, porque ya no estamos siendo discípulos, estamos siendo un grupito, ¿ok? Ya no estamos haciendo discípulos, estamos cerrando el grupito a los que somos. Entonces es peligroso llegar a ese punto, porque se pueden frustrar cuando uno tiene que irse, o cuando uno tiene que, a lo mejor, que se multiplica la célula, que este año queremos multiplicarlas. A lo mejor uno tiene que ir a otra célula para atender a las familias de esa célula y traer la multiplicación, y uno se sienta como que, ay, ¿por qué se va? ¿Y por qué nos lo quitan? ¿Y por qué están haciendo este movimiento? Y empezamos a empezar a tratar el grupo como el fin, cuando en realidad es el medio para ser discípulos y hacer discípulos. Entonces debemos de tener mucho cuidado también, porque esto puede llevar a que cuando alguien nuevo quiera venir, no lo aceptemos, ¿verdad? Como que, ay, no, ¿verdad? No, ya no queremos a alguien más, no queremos a otro. Perdería el propósito de ganar discípulos para Cristo. Entonces, los grupos pequeños no reemplazan a la iglesia local. Los grupos pequeños no deben convertirse en pandillas, en grupitos. No funciona así, ¿verdad? No son los del jueves, los del martes, los del jueves de la noche, no es así. Los del hermano tal, los de la hermana tal. No. Así no funciona. Todos somos de Cristo. Por eso hay un podcast que se llama Somos Castillo, porque esa es nuestra iglesia. Y somos del Rey, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Pertenecemos a Dios todos, pero también le pertenecemos a una casa, y ese es Castillo, ¿verdad? Y todos somos parte de Castillo del Rey. Entonces, el grupo debe estar diseñado para ayudar a otros a crecer en Cristo, y deben de estar abiertos al intercambio de miembros, a la recepción de hermanos y hermanas de distintos trasfondos y de diferente nivel de madurez en la fe, e incluso la separación eventual por razones estratégicas. Es esencial que el líder haga recordar a todos regularmente cuál es la misión de la iglesia, Mateo 28, 18 al 20, y cuál es el propósito. Ser discípulos para hacer discípulos. Esa es la misión del grupo, y de así debe de continuar. Al final del día hay un gozo mayor que la comodidad. Hay un gozo mayor que estar cómodos y sentirnos bien en un grupito. El gozo mayor es que otros conozcan a Cristo y crezcan en el Señor. Esa es la meta final del grupo. Entonces, estos 5 consejos nos van a ayudar a que este año sea un muy buen año con referencia a los grupos en casa. Dije algo importante, amados. Espero que esto lo escuchen todos. Si no participas este año en un grupo en casa, te vas a perder casi del 60-70% de todo lo que Dios va a hacer este año con nosotros en Castillo del Rey Cancún. Y yo no quiero que te pierdas de nada lo que Dios va a hacer contigo, con tu familia, con tus hijos. El discipulado que se va a trabajar en esos lugares nos van a transformar para siempre. Así que te animo a prepararte y a disponer tu corazón para esto. Así que esperen las noticias de los grupos en casa. Vamos a arrancar en febrero. Todavía sigue en pie todo para reanudar y para trabajar otra vez. Si hay algún cambio, se los vamos a hacer saber. Pero vamos a empezar primeramente, Dios, el día 3 de febrero con reunión en la congregación, y va a ser nuestra primera reunión de entre semana, y va a funcionar como la introducción a las
reuniones de grupos en casa. Entonces, ese estudio que se va a ver o la palabra que vamos a recibir el jueves en nuestro culto de entre semana y la administración que vamos a recibir nos van a empujar y nos van a llevar a lo que van a ser los grupos en la semana. Y luego en marzo otra reunión entre semana y luego los grupos. Y así nos vamos a ir trabajando y vamos a ir llevándolo. Así que prepares tu corazón, prepara tu mente, prepara tu vida para lo que Dios va a hacer en este año 2022 en los grupos en casa y que seamos realmente bendecidos. Vamos a orar por este proyecto, vamos a orar por este plan y lo que está por delante y todo lo que Dios va a hacer. ¿Te parece bien? Ahí en donde estás, inclina tu cabeza conmigo y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias por tu presencia en medio de nosotros y porque, Señor, es hermoso ver cómo la iglesia, Señor, fue creciendo en un tiempo, Señor, donde tú fuiste, Señor, impartiendo vida, Señor, por medio de tu Espíritu. Y tú fuiste preparando a la iglesia, Señor, con ese propósito, Señor, de hacer discípulos en todas partes. Qué hermoso es ver, Señor, en el libro de los Hechos cómo la iglesia iba creciendo tanto en el templo como en las casas. Y nuestra oración y deseo es que así suceda también en Castillo del Rey Cancún, Señor. Oramos por estos proyectos, oramos por cada casa que se va a abrir este año. Oramos por todos los líderes, Señor, de los grupos en casa, en el nombre de Jesús, los que ya están establecidos y los que van a ser establecidos y llamados. En el nombre de Jesús, Señor, oro, mi Dios, que este sea un año de grande cosecha, donde tu presencia, Señor, afirme los corazones, afirme nuestras vidas, Señor, y haya un gran crecimiento, Señor, en medio de nosotros. Oramos, Señor, que este virus y esta enfermedad pueda pasar de largo y nosotros continuemos avanzando, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo veamos tu mano victoriosa sobre nosotros, Señor, y, Señor, tengamos, Señor, un gran año, Señor, como iglesia de crecimiento. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu bondad y por tu amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Amados, pues listos para este año, listos para todo lo que se va a estar haciendo. Les vamos a dar la lista, conforme van pasando las semanas, les vamos a dar la lista de las casas que se van a abrir, las direcciones en donde se van a abrir los grupos, de las que van a estar, las modalidades de las casas y cómo se va a estar manejando todo, para que usted pueda asistir a un grupo y pueda involucrarse y ser parte de todo lo que va a estar sucediendo en este año. Así que si tú ya asistes a una casa, vete preparando para la reapertura de ella. Si tú no asistes a una reunión todavía, vete preparando para cuando se estén abriendo. Y si tú piensas a lo mejor moverte o ir en otro horario, en otro día, bueno, que estés atento a los horarios y a las casas que se van a abrir para que puedas participar. Así que ánimo, prepárense, porque este va a ser un muy buen año. Y lo digo una vez más, vamos a ser discípulos para hacer discípulos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.